Ok. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan desde distintas partes de América Latina y el Caribe. Es un verdadero placer darles la bienvenida al seminario web de hoy llamado Competencias Digitales para transformar la práctica educativa en la educación de personas jóvenes y adultas. Este webinario está organizado por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida y la Oficina Regional de DBB Internacional en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Nos espera un debate muy interesante el día de hoy, ya que tenemos el placer de contar con perspectivas de gobierno, de la sociedad civil y también de redes regionales. En ese sentido, agradezco mucho a los panelistas que nos están acompañando el día de hoy. Estoy segura que todas las contribuciones que nos darán y las reflexiones que escucharemos en los siguientes minutos, las siguientes horas, serán muy valiosas para poder entender cómo podemos potenciar las competencias digitales dentro de la región. Antes de dar paso a la sesión, quisiera dar unas breves palabras para contextualizar el webinario de hoy. Estamos aquí reunidos por una prioridad en común, conscientes de que el contexto actual, con todas las transformaciones digitales que tiene, requiere que la alfabetización digital y las competencias digitales sean un pilar para garantizar la equidad, la dignidad y también el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este momento, en un contexto en el que la inteligencia artificial transforma no solo la forma en la que enseñamos, sino también en la que aprendemos, el significado mismo del término de qué significa ser una persona alfabetizada está transformándose. La alfabetización es mucho más que solo leer y escribir. De hecho, como nos recuerda la recomendación de la UNESCO sobre el aprendizaje y la educación de adultos, la alfabetización es un viaje que dura toda la vida. La alfabetización permite a cada ser humano, a cada individuo, participar plenamente en la sociedad, en el trabajo, en sus comunidades y en los distintos espacios en el que cada ciudadano se desenvuelve. En el mundo digital actual, también debemos incluir la alfabetización mediática e informacional, las habilidades digitales y la alfabetización crítica respecto a cómo se interactúa con la inteligencia artificial. Esta visión más amplia hace que el aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos sean más importantes que nunca, puesto que fomentan valores que necesitamos con urgencia: la convivencia, el diálogo crítico, la tolerancia y la paz. Sin embargo, estos valores están bajo presión. El entorno en el que nos encontramos actualmente está marcado por una creciente desinformación, deepfakes, sesgo algorítmico, y la educación de jóvenes y adultos ya no es solamente una opción, es una piedra angular en la construcción de las sociedades y comunidades que deseamos para nuestros países. Por lo tanto, las competencias digitales y la alfabetización mediática e informacional son fundamentales para la educación para personas jóvenes y adultas. Los jóvenes y adultos desempeñan múltiples roles en la sociedad. Su capacidad para evaluar la información, cuestionar los discursos y comprender cómo los algoritmos determinan lo que ven y piensan afecta directamente tanto a sus propias vidas como al bienestar de sus comunidades. Cuando los jóvenes y adultos fortalecen estas habilidades, se convierten en multiplicadores de resiliencia, respaldan decisiones informadas, contrarrestan narrativas dañinas, fomentan el diálogo y reducen las polarizaciones y los discursos de odio. En muchos contextos, los espacios de aprendizaje para jóvenes y adultos son los principales lugares donde se pueden desarrollar estas competencias digitales. En la era de la inteligencia artificial, son los educadores para personas jóvenes y adultas quienes ayudan a los jóvenes y a los adultos a plantearse preguntas esenciales, a cuestionarse quién y para qué se creó determinado contenido, cuál fue el propósito, a quiénes se está representando y a quiénes no se está representando. Conscientes de este rol vital de los educadores en la educación de jóvenes y adultos, en la construcción de las ciudadanías comprometidas y críticas, en el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida situamos a los educadores en el centro de nuestro trabajo, a través de distintas iniciativas como el marco referencial Delta y nuestros cursos a ritmo propio. Tratamos de fortalecer las capacidades digitales de los educadores en todo el mundo. Por eso, después de la sesión de discusión sobre la EFJA en América Latina, presentaremos desde UIL dos cursos disponibles en español para educadores de adultos en el Centro de Aprendizaje de UIL. Sin más que añadir, nuevamente recalco la bienvenida a cada uno de nuestros participantes. Los agradezco infinitamente por acompañarnos en este webinario. De igual modo,
Nuevamente reitero las gracias tanto a DVB Internacional por organizar este evento y también a los panelistas que han aceptado ser parte de esta discusión. Estoy segura nuevamente que las contribuciones, las lecciones y las reflexiones que escucharemos el día de hoy serán muy valiosas para comprender y entender cómo podemos incorporar las competencias digitales dentro de la educación para personas jóvenes y adultas. Les invito a cada participante a interactuar con nuestros panelistas en el chat, dejar sus comentarios, preguntas y mantenerse atentos a todas las iniciativas y comentarios que se irán escuchando. Sin más que agregar en la introducción, voy a dar paso al señor Mauricio Velasco, quien es el coordinador regional de proyectos en DVB Internacional en América Latina, para poder dar inicio al panel de discusión. Mauricio, por favor, el Muchas espacio. gracias, muchas gracias, Ari. Gracias también a todas y todos los panelistas que aceptaron estar en este webinario. En nombre de la Asociación Alemana de Educación de Adultos, DVB Internacional, agradecemos a todos los participantes en este webinario denominado Competencias Digitales para Transformar la Práctica Educativa en la EPJA, la Educación para Personas Jóvenes y Adultas. Además de dialogar sobre la alfabetización, la educación de personas jóvenes y adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida, en este evento se dará a conocer un nuevo curso de aprendizaje de la UNESCO UIL denominado Mejora de las competencias digitales de los educadores de alfabetización. Con esto quiero dar la bienvenida a José Carlos Rocha. Bueno, José Carlos no está presente de Linea, esperemos que se den en los próximos minutos. También a Luis García, que es subdirector de Educación Básica de la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación de Guatemala. A María Sansi, que es la responsable de la línea EBJA de la campaña latinoamericana por el derecho de educación, CLADE. A Ruda Anastasio, que es gerente de operaciones de la Fundación Dispursa en Perú. Y a Ezequiel Pacerón, que es director de Educomunicación de Faro Digital, una organización con base en Argentina. La modalidad para este webinario será dos rondas de preguntas. Cada panelista tendrá entre 2 a 3 minutos para dar sus respuestas. Y la primera pregunta es, ¿qué transformaciones urgentes se necesitan en relación a las competencias digitales de NEPJA para responder a los retos y oportunidades producto de los avances tecnológicos? Vamos a seguir en el orden que yo les había presentado y luego haríamos el orden inverso. Así que quiero dar la palabra a Luis García desde Guatemala. Luis, te escuchamos. Muy buenos días, un gusto de saludarlos. Buenas tardes creo que allá en otros lugares, ¿verdad? Que están viendo este webinar. Un gusto saludarlos desde Guatemala. Luis García es mi nombre, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Antes de responder, muy brevemente quisiera comentar que en Guatemala la educación para jóvenes y adultos está atendida por el Ministerio de Educación. Tenemos una ley de educación nacional donde divide a dos subsistemas. Uno que ve la parte escolar, que es para personas que están en edad escolar estudiando o en edad regular, y luego hay otro subsistema que ve adultos, jóvenes y adultos y también adolescentes. Guatemala es un caso donde tenemos muchas personas que están fuera del sistema. Más de 4.2 millones de personas de una población total de 18, es una cantidad bastante grande que están fuera del sistema, que no son personas que no pueden leer y escribir y también que no han terminado su formación primaria y secundaria. Nosotros atendemos a la población que está fuera del sistema. Hicimos una investigación que es muy oportuno compartirla en este momento, el año pasado, sobre todo el tema digital y encontramos una muestra representativa en todo el país de que hay bastantes necesidades de poder formar a los estudiantes en las competencias digitales y computación. Por lo tanto, esta formación también tiene que ver con los docentes, ¿verdad? Lo que más se repetía en esta investigación era que un 17.7% de todos los que se lograron entrevistar tenían esas necesidades de formación en temas digitales. También se encontraron desafíos de conectividad, de limitaciones tecnológicas. Se hizo en el nivel primario o en la primaria. También en secundaria se encontró muchas competencias digitales deficientes y en TIC también, en tecnológicas. Se encontró muchos desafíos en tecnología y conectividad, también en el tema de secundaria alta.
en los estudiantes. Eso fue un estudio que nos mostró muchas cosas interesantes. También el sector productivo, el sector empresarial, nos mostró muchas deficiencias en los estudiantes en competencias digitales, muchos desafíos en esas competencias y cómo encontramos que en nuestro país pues muchas personas dejan de estudiar y regresan muchos años después. Esto significa que esas mismas competencias se van perdiendo, ¿verdad? Puede ser que las aprendieron o nunca las aprendieron. Y en Guatemala hemos avanzado en este tema para poder dar respuesta a esta situación como Ministerio de Educación, como Vicedespacho de Educación Extraescolar Alternativa. Estamos ya avanzando en una estrategia que se llama habilitación estudiantil, donde buscamos fortalecer a los estudiantes en temas de tecnología, en temas de educación emocional, comprensión lectora, habilidades lógico-matemáticos, psicomotricidad, pero en este tema que nos llama el día de hoy, que es el tema de tecnología, pues tenemos varios procesos para poder fortalecerlo. Nosotros contamos con el fortalecimiento académico de primaria, básico y diversificado, pero también tenemos una serie de formación en cómo utilizar responsablemente la tecnología, ¿verdad? Entonces, Yo, como es poco tiempo que nos queda para presentar, pues perdona, Luis, sí. sí, sí, Ujú. situaciones que estamos trabajando en Guatemala. Muchas gracias, Luis. Entonces, la pregunta era sobre las transformaciones urgentes que se necesitan en relación a competencias digitales para responder los retos y oportunidades producto de los avances tecnológicos. Doy la palabra a María Cianci de la CLAD. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, hay aquí algunos apuntitos. Vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo. Queremos subrayar, por ejemplo, como primer punto, este llamado a las competencias digitales desde un enfoque crítico, contextualizado, que pueda verse más allá de la trascendencia de destrezas técnicas, de cómo aprovechar una aplicación, un dispositivo, de más bien cómo comprender, cómo entender estos diálogos con la vida cotidiana, comunitaria, ciudadana, que pueda comprender espacios también de diálogo con elementos vinculados a la salud, a la participación, al desarrollo personal y ambiente. Y ahí justamente esta pregunta queríamos decir, bueno, ¿por qué no volteamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo deberían responder los avances tecnológicos a las necesidades, a las demandas de la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Si la planteamos así, entonces es la tecnología la que está al servicio del proceso educativo y no al revés. Entonces, porque a veces sentimos que hay toda una vorágine tecnológica que como que nos va aplastando. Y justamente uno de los aprendizajes ratificados en la pospandemia es que las tecnologías deben estar al servicio de la humanidad y entonces no sustituyen la mediación humana y eso lo queremos resaltar como clave, en términos de que coadyuvan, aportan al proceso educativo, pero no sustituyen la mediación. El espacio educativo de encuentro presencial de personas jóvenes y adultas es absolutamente fundamental para la garantía del derecho. Y aquí también queremos decir que el espacio de aprendizaje se da entre pares, o sea, no es solamente quien facilita, quien transmite conocimientos, porque no se trata de eso, sino de diálogo, intercambio de conocimientos, experiencias y también de intercambiar cosas de la vida cotidiana. La tecnología no es neutral, lo sabemos, y estas competencias digitales entonces deberían estar atravesadas por una reflexión de soberanía tecnológica, de dónde están nuestros derechos digitales, la privacidad de los datos. Veamos más allá de lo instrumental de estos dispositivos, una alfabetización básica, funcional, digital, crítica, pero que consideren saberes previos, lenguas, contextos de vida, que puedan generar también una criticidad en relación a los contextos de violencias, porque los sesgos también hacen, como lo decía bien en la parte introductoria Sara, amplifican también lamentablemente discursos de odio, de xenofobia, de discriminación, de exclusión. Entonces, ¿cómo este algoritmo, cómo podemos enfrentar o superar algoritmos que no puedan amplificar espacios de violencia, sino espacios de derecho? ¿Cómo vamos con el tiempo? Muy bien, gracias, María, excelente. Muchas gracias la reflexión sobre esta mirada no tecnocrática o tecnicista, ¿no? Sino más allá, la tecnología al servicio de
decías tú. Damos la bienvenida al mismo tiempo a José Rocha del INEA de México. Muchas gracias por estar aquí. Y con esta pregunta sobre las transformaciones que necesitamos para responder a los retos de este momento, doy la palabra ahora a Ruth Anastasio de la Fundación Dispurs en Perú. Adelante, Ruth, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este importante panel. El trabajo de la Fundación Dispurs en la ECPA implica, entre otros recursos, el uso de un aplicativo, el aplicativo Focus para la alfabetización básica, digital y crítica. Trabajamos principalmente con mujeres rurales en condición de analfabetismo, muchas de ellas mayores de 40 años, que llevan décadas fuera del sistema educativo. Cuando ellas llegan al círculo de alfabetización, una de sus principales barreras para el aprendizaje es el miedo a equivocarse, el miedo a que la tecnología no sea para ellas. Lo que hemos aprendido es que la competencia digital de los educadores no se mide por cuántas herramientas conocen o manejan, se mide por su capacidad, la capacidad de convertir precisamente ese miedo del estudiante en curiosidad y motivación. El Delta lo señala, Mauricio. La pregunta no es qué tecnología debe saber usar un educador, sino qué relación con la tecnología necesita desarrollar para empoderar a sus estudiantes. Eso es exactamente lo urgente de transformar y lo que estamos haciendo en Perú, en el marco de nuestra alianza con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, este año medimos las competencias digitales de los facilitadores del Programa Nacional de Alfabetización en una región del país y lo que encontramos revela un patrón que creo yo se repite en Latinoamérica. El 70% gestiona videollamadas, el 80% ya ha usado inteligencia artificial, pero 4 de 10 limita el uso de su celular a WhatsApp, por ejemplo, y uno de cada 3 no tiene acceso regular a una computadora y presenta limitaciones en el uso de programas como Word y Excel, ¿no? Con esto no podemos decir que los facilitadores no saben usar la tecnología. Ellos han desarrollado una competencia moldeada de lo que la vida cotidiana y su práctica como educadores les exige. Y esto es porque no el sistema educativo no les ofrece una formación adecuada, ¿no? Esta información que hemos recogido es parte de una línea de base en el fortalecimiento de capacidades de los educadores y ha sido clave para nosotros, ya que nos está permitiendo implementar estrategias de acompañamiento diferenciadas y acorde a las necesidades y desafíos que enfrentan en cada territorio. Entonces, desde esta experiencia y desde la que venimos desarrollando desde el año 2017, ¿cuáles son las transformaciones urgentes, no? Primero, diseñar herramientas digitales que el educador realmente puede usar en su contexto. Por ejemplo, nuestro aplicativo Focus funciona sin conexión a Internet, se puede usar en celulares y tiene una interfaz pensada para quien acompaña a alguien que está aprendiendo a leer. Segundo, construir sistemas de formación continua sostenidos en el territorio, que partan de un análisis previo sobre las debilidades y fortalezas de los educadores. Las competencias digitales se consolidan como parte de un proceso y no en formaciones puntuales. Y esto lo digo desde la experiencia que venimos desarrollando en Perú, ¿no? Y para finalizar, quería mencionarles que como se recoge en el GRALE 5, la mayoría de educadores de adultos en el mundo sigue sin acceso adecuado a desarrollo profesional continuo. Y nuestros educadores en Perú no son la excepción, sino son una evidencia de una realidad global, pero que es posible cambiar si hay voluntad desde los tomadores de decisiones. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por señalar esa experiencia de la Fundación Dispulsa en el Perú. Decías que una de las claves es diseñar herramientas adecuadas para el contexto en el que se realizan las tareas de alfabetización o de trabajo con EPJA y la posibilidad de que existan sistemas de formación continua. Muchas gracias, Ruth. Doy la palabra ahora a Ezequiel Pacerón de Faro Digital, que está establecido en Argentina. Y para terminar, daré la palabra a Ernesto Gutiérrez, que está aquí representando al INEA de México. Así que muchas gracias, Ernesto. Y Ezequiel, te escuchamos. Vale, gracias Mauricio por el espacio, por la invitación. Quería agradecer también a María por sus palabras, por su planteo muy interesante y también muy de acuerdo con la presentación que planteaba Sara, ¿no? La alfabetización es más que leer y escribir, sin dudas. Pero hoy las personas que nacen aprenden a usar antes Internet que leer y escribir. Entonces, creo que estamos enfrente de una transformación muy radical que nos hace tener que sacudir, ¿no? Y nosotros desde Faro nos planteamos a diario, ¿no? ¿Qué preguntas nuevas nos tenemos que hacer? ¿Qué nuevos enfoques necesitamos considerar? ¿Cómo nos podemos nutrir de este contexto actual con las
inteligencias artificiales generativas para ayudarnos a pensar, ¿no? Y poder cambiar, porque hace años que venimos con muchísimo trabajo y con muchísimos de estos enfoques y no parecemos nunca dar a la talla, ¿no? Em, lo que nosotros nos planteamos es qué tiene la educación que no tenga una pantalla, ¿no? Las pantallas son plataformas personalizadas, perfiles segmentados, ¿no? En la boquita de cada usuario con cada cosa que nos gusta consumir, todo diseñado en pos de la experiencia de usuario, ¿no? Muy individualizado. Y la escuela y los centros educativos o los centros sociales y la educación en general. Digo, se puede todavía cultivar lo común. Entonces, si tenemos que pensar en términos de transformación, más urgente yo creo que es dejar de pensar lo digital solamente en términos de habilidades o de competencias instrumentales y poder pasar a tener un enfoque más común, más colectivo, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la ecología relacional, ¿no? Autoras como Donna Haraway, como Bernard Stiegler, ¿no? Ir a la filosofía de la técnica para poder volver a pensar otras formas de estar en común. Nosotros en Faro trabajamos mucho desde las vulnerabilidades, que son las cosas que nos hacen comunes. Nuestros vínculos con los móviles, con los teléfonos celulares, son cosas que nos hacen comunes. Volver a instalar la pedagogía de la pregunta de Freire, dispositivos dialógicos, que los encuentros, que cada vez que nos encontramos sean espacios para poder compartir lo que pensamos y lo que sentimos a diario, y en ese compartir notamos esa potencia de que a muchas personas nos están pasando estas cosas, ¿no? Cuando estamos detrás de la pantalla pensamos, yo soy especial, me pasa esto, debo tener alguna falla, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas instancias socioeducativas de poner en común, tiene mucha potencia. Además, porque ya no estamos en la economía de la atención solamente, ¿no? Las plataformas no solamente buscan nuestros datos, nuestro tiempo y nuestra atención, sino que también ya se está hablando de la economía del apego, ¿no? Esto de tecnologías diseñadas no solamente para que las usemos, sino para que confiemos, para que conversemos, para que deleguemos, para que nos vinculemos afectivamente con máquinas, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos que volvernos a hacernos muchas preguntas. Y cierro con esto. Em, Hace 10, 15 años considerábamos que chicos y chicas eran nativos digitales porque nacían en esta época rodeados de pantallas y al parecer hoy son adictos a las pantallas y TikTok les fría el cerebro. ¿Cómo puede ser que pasamos tan rápidamente, ¿no? De pensar esto como un péndulo? Y creo, o creemos desde Faro, que es este fetichismo tecnológico que tenemos muchas veces para pensar siempre las soluciones desde dentro y que tenemos muchas veces que volver a nuestros saberes ancestrales, tradicionales de nuestros oficios, a conectar con la mirada de nuestros estudiantes y a poder usar la escuela o la universidad para tener a la tecnología no solamente como plataformas para educar, sino como objeto de estudio. La cultura digital tiene que ser un objeto de estudio. Tenemos que aprovechar las horas que tenemos juntos para analizar qué es lo que nos pasa cuando estamos separados, cuando estamos aislados, cada quien en su pantalla, ¿no? Lo dejaría por Gracias, ahí. muchas gracias. Gracias Ezequiel por esas reflexiones. Creo que muy importante la primera que tú decías, ¿no? Que la gente aprende a utilizar Internet antes de leer y escribir y qué lugar tiene la escuela, ¿no? Como espacio relacional. Doy la palabra ahora a Ernesto Gutiérrez de Linea, con quien cerraríamos esta primera ronda y luego en la segunda vamos a hacer en el orden inverso. Así que, Ernesto, si es que pudiste escuchar, la pregunta era ¿cuáles son las transformaciones que se necesitan para responder a los retos de los avances tecnológicos? La inteligencia artificial, esta economía del apego que decía Ezequiel, ¿no? Así que, Ernesto, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto estar con todas y todos ustedes en este espacio de diálogo y de reflexión. Y desde luego, compartirles la experiencia en México y particularmente en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en torno a las competencias digitales y en torno a estas urgencias que nos convoca la pregunta o que nos provoca la reflexión. Eh, Partiríamos en nuestro caso, que es una constante, me parece, en Latinoamérica, pero
Desde luego que en México tenemos un mosaico sumamente amplio de realidades que estamos viviendo. Las personas que son atendidas por parte del INEA, que se interactúa particularmente en la alfabetización, presenta uno de los mayores retos y quizá tenemos que regresar a nuestra esencia, tenemos que fortalecer nuestra esencia en los procesos de alfabetización y desde luego coincidiendo y en la lógica que va muchísimo más allá de la lectura o de la comprensión de una convención para identificar una serie de grafías. Y desde luego, hoy el tema de los instrumentos tecnológicos, pues nos colocan en situaciones distintas. Observamos cómo el manejo de la telefonía celular y del WhatsApp, que es un uso constante, que a veces no se sabe leer y escribir, pero con el WhatsApp se logra la comunicación vía voz, pero también es necesario alguna aplicación para poder tener acceso a algún programa, eh, alguna realidad que está viviendo la comunidad y pues entramos a temas de vulnerabilidad en la cuestión de la seguridad que representa el uso de equipos. Esa es una realidad que no podemos hacer a un lado y que implica sí el conocimiento de instrumentos, sin embargo, el focalizarnos hacia estas competencias para responder a los retos ya propios de la educación para personas jóvenes y adultas va más que en los procesos de alfabetización, en los procesos de formación continua, es necesario consolidar un ecosistema de formación de nuestros asesores. En muchísimas ocasiones, estas personas que podemos acompañar a otros en el proceso de alfabetización, pues también nos encontramos en medio de algunas situaciones de orden marginal que imposibilitan el uso de algunos equipos o el uso de computadores, etcétera. Sin embargo, no son ajenos en la comunidad. Entonces, el reto está también en la necesidad que tenemos del uso de equipos, del uso de tecnología, pero qué tanto responde a mi contexto real. Y termino en la reflexión de los efectos que generó la pandemia, el uso tan masivo de estos mecanismos de comunicación a distancia. Verdaderamente fue un salto después de la pandemia, justo por la necesidad de la comunicación. Entonces, regresar a nuestros Ujú. orígenes, regresar a la necesidad de la reflexión y de la comunicación para la articulación de saberes, incluidos los de carácter digital, es parte como de los elementos que nos convocan al diálogo para construir saberes. Eso es un Gracias, tema que Ernesto. todos los educandos debemos de tener. Gracias. Muchas gracias. Nada más recordarles que tenemos también un chat. Aquí hay algunas preguntas, participación de personas veo de Guatemala, de México, de Argentina también, de la Universidad de Córdoba. Entonces tienen esta parte aquí para expresar sus preguntas. Como tenemos una segunda ronda, quiero ahora empezar nuevamente por José. La segunda pregunta tiene que ver con que dice, las y los educadores de EBJA son actores clave para alcanzar la Agenda de Educación 2030 y brindar una EBJA de calidad en Latinoamérica. ¿Qué políticas, recursos o condiciones aún faltan para que puedan ejercer plenamente ese rol transformador? Quizás ahí, Ernesto, le pregunto a ustedes, al trabajar en un instituto público es pertinente esta reflexión. Así que vamos con Ernesto y luego vamos con Ezequiel y bueno, así continuamos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Pues miren, en la continuidad del el necesario ecosistema de formación, pensaríamos en la formación inicial y en la formación continua, el tema de las competencias digitales no solamente debe ser objeto de diálogo, sino de construcción.
de saberes, así lo visualizamos. Y desde luego en los materiales y en la oferta educativa que tenemos, es parte de uno de los puntos de reflexión, de formación, de diálogo. Ahora, tenemos realidades diversas en el instituto. En el caso de nosotros son más de 2.500 plazas comunitarias donde existe alguna base en cuanto a equipos de cómputo, en cuanto a conectividad, que desde luego es necesaria. Sin embargo, cuando esto lo expandimos a microrregiones, no es la misma realidad la que se encuentra. Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad muy, muy importante en el fortalecimiento pues de infraestructura que pueda llegar y nos parece también la parte del diseño en los materiales pertinentes en entornos digitales. Eso nos parece relevante, que es un área que hay que explotar, ese diseño instruccional en los materiales y que va apoyado o que va muy alineado, desde luego, al uso digital y a la seguridad digital como elementos fundamentales. Me parece que ahí tenemos áreas de oportunidad. Desgraciadamente se dan cuestiones de abuso, de suplantación de identidad, estas otras cuestiones que surgen a partir del uso de la tecnología, que también es importante y que es la necesidad o es lo que representa un reto, una oportunidad y al mismo tiempo un motivo de interés de las personas. Gracias, Ernesto, por tu reflexión. Nos decías de fortalecimiento de infraestructura, el diseño de materiales pertinentes para el entorno digital y en la anterior intervención te referías a que hay una diversidad de usuarios, ¿no es cierto? Y seguramente también de estilos docentes. La misma pregunta para Ezequiel respecto de las políticas, recursos, las condiciones que facilitan el trabajo o que fortalecen el trabajo de los educadores y educadoras. Ezequiel. Perfecto, Mauricio, claro. Sí, necesitamos más y mejores condiciones que vayan un poco más allá, no solamente de la conectividad o de la capacitación técnica. Hacen falta dispositivos, infraestructura, formación, sin dudas, pero bueno, también tiempo, confianza, espacios para conversar sobre lo que nos pasa. Desde mi experiencia en Faro, con el trabajo en territorio, de estar acompañando muchas escuelas, lo vemos muy claro. Las y los jóvenes se implican cuando encuentran un lugar en donde se pueden equivocar sin quedar inmediatamente juzgados, cuando hay interés vincular de la persona que está ejerciendo su tarea de educador, ¿no? Y también de cuidado. Creo que esa idea de seguir cuidando la escuela o la universidad como un espacio en donde fracasar es deseable en una sociedad de tanto rendimiento, creo que es algo que necesitamos fortalecer mucho, ¿no? Em, Creo que las políticas educativas no pueden limitarse a, como están en el debate actual, a regular celulares o móviles o demorar el acceso a las redes o advertir sobre riesgos. Tenemos que ampliar esa pregunta. Y la cuestión de la salud mental siento que es algo trascendental en los tiempos que corren, ¿no? Y no podemos pensarla como un problema individual, porque estamos hablando de soledad, estamos hablando de precariedad, algo que vivimos todos y todas, ¿no? De falta de futuro, de presión constante, de debilitamiento de los vínculos, ¿no? Ahí el autor británico Mark Fisher me parece que hace falta que lo leamos bastante más, ¿no? Él hablaba de una mezcla muy actual, muy contemporánea de la búsqueda permanente de estímulos, ¿no? Él hablaba de la hedonia depresiva, la incapacidad que tenemos de no buscar más que goce y estímulo, pero por otro lado la sensación de que no podemos cambiar nada, ¿no? Que el mundo va muy rápido y acelerado y esta impotencia reflexiva, ¿no? Frente a eso, me parece que la respuesta educativa no pueden ser solamente normativa. Necesitamos de expresiones artísticas, necesitamos de comunidad, necesitamos proyectos con sentido y experiencias donde las personas podamos volver a sentir que algo de lo común está en nuestras manos, ¿no? Entonces, cierro con esto. Quizás la tarea sería construir como una especie de tercera posición, ¿no? No volver a todo tiempo pasado fue mejor, porque quien dice eso no fue mujer ni fue trabajador, decía María Elena Walsh.
no es el viejo deber ser del que venimos ni el puro yo me lo merezco de la actualidad, ¿no? Poder pensarnos yo y los otros, yo la trama, yo y el mundo, ¿no? Porque educar también es abrir esa pregunta, no es solo qué espero yo de la vida, sino qué espera el mundo de nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Ezequiel. Me quedo con esa frase que decía seguir cuidando la escuela y la universidad, por ejemplo, frente a la sociedad del rendimiento, ¿no? Y la escuela como ese espacio de vínculo. Muchas gracias. A propósito, en el chat también están colocados unas biografías de los participantes. Ahora mismo está la biografía de Ezequiel, por si ustedes quieren conocer un poco más del perfil de quienes están participando acá. Doy ahora la palabra a Ruth Anastasio de Dispurs en Perú. Gracias, Mauricio. Saludo la reflexión que se hace respecto a lo que debemos recuperar, digamos, que nos está ganando la tecnología. Pero lo que es evidente es que María efectivamente nos está aplastando, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, la IA, la decisión no la paran los gobiernos, ¿no? La decisión está en manos de unos pocos que desarrollan estos avances tecnológicos que llegan incluso, y se los comento con toda la certeza, porque nosotros trabajamos en las poblaciones rurales más alejadas del Perú, a todos. Todos están utilizando teléfonos móviles, algunos tienen unos equipos más avanzados, otros limitados, pero incluso la tecnología y las compañías hacen que esas soluciones que desarrollan lleguen cada vez a más personas, porque detrás hay un trasfondo, digamos, comercial y que nos está arrasando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esa es la pregunta. Y enfocándonos en lo que nos trae ahora, que es la formación de los educadores de la EPJA, que precisamente son, digamos, las personas, los actores en el sistema educativo que son los que menos atención reciben. Lo dice el GRALE, ¿no? En un estudio en 19 países, dedican el 0,4 de inversión a la educación para adultos. Hay una subinversión, es precaria. Pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué hacemos? Sobre todo estamos hablando de personas que son clave, lo dicen así, los educadores de adultos son personas clave, sobre todo que van a apoyar al cambio, porque Ezequiel, son esas personas las que están en la población más vulnerable, en la población que necesita alfabetizarse, que necesita tener un entendimiento más crítico a través de la educación. La tecnología está llegando. Lo que necesitamos es que nuestros educadores desarrollen las competencias adecuadas para que puedan orientar y para que en esa orientación nos lleve a la reflexión más importante, ¿no? Pero sí me gustaría responder concretamente con la experiencia que nosotros tenemos en las ausencias que vemos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento institucional que necesitan los facilitadores de alfabetización, por ejemplo, del Programa Nacional del Perú de alfabetización, son los más excluidos, ¿no? No tienen un estatus laboral claro, no tienen capacitación, no tienen protección, entonces tiene que haber un reconocimiento institucional para ellos. Lo otro es que esa formación que se brinda, que llega, tiene que ser pertinente al rol real. Por ejemplo, a los educadores se les exige utilizar herramientas como el Word para completar información del sistema y nadie los ha formado para eso, ¿no? Otra cosa muy importante es la continuidad presupuestal, o sea, incluso donde se destina presupuesto, a veces hay cortes. Nosotros lo hemos experimentado recientemente en la experiencia que tenemos en el marco del convenio con el Ministerio de Educación. Y estos cortes presupuestales hacen que los programas educativos se paren y eso afecta a los aprendizajes de los estudiantes, al equipo, a la generación de confianza. Y por último, la articulación, ¿no? Si hablamos de esfuerzos aislados, eso hace que se precarice cualquier intervención. La limitación, por ejemplo, de los recursos públicos se puede complementar con innovación, tecnología, medición de resultados, reflexión de otros agentes de la cooperación y de la sociedad civil, ¿no? Es importante que sumemos esfuerzos para hacer frente a esta situación que nos está rebasando, digamos, con la inmersión de la tecnología y la inteligencia artificial. Gracias, Ruth, por tus aportes. Tú hablabas de algunos datos claves, como que, por ejemplo, se destina apenas el 0,4% del presupuesto educativo para los educadores que trabajan con personas jóvenes y adultas, del reconocimiento institucional, la falta de capacitación y de continuidad presupuestaria. Esas son realidades en el mundo de la EPJA. Con esto doy la palabra a María Cianci de la CLADE y luego estará cerrando Luis García. Así que María, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Muy en sintonía con lo que han dicho las y los colegas. Eh, mm, Creo que podemos coincidir también en que nuestro punto de partida son condiciones de exclusión. O sea, las personas que llegan a la educación de personas jóvenes y adultas están en una condición de exclusión, de brecha. Ya de por sí no han podido culminar su trayectoria educativa cuando lo iniciaron y por diversas razones no vamos a traer aquí en profundización. Entonces, mal haríamos también ir poniendo parchecitos sobre cuestiones para los procesos educativos si no también revisamos esas condiciones de exclusión. Entonces, hay unas condiciones estructurales que desde la garantía de los estados también tenemos que trabajar en políticas mucho más inclusivas, ¿no? O sea, para no perder de vista que esto también corresponde al rol de los estados. Digo, para no dejarle todo a los y las docentes, que también a veces les pedimos mucho más de lo que pueden dar en sus condiciones, a veces casi siempre precarizadas o en condiciones no tan dignas de trabajo. Ya de por sí coincidimos. Estamos hablando de un continente, de una América Latina y Caribe, en donde entre el 5 y 9% de personas no saben leer y escribir. O sea, si estamos hablando de competencias digitales, también tendríamos que saber leer y escribir. O sea, para llegar a ello también tendríamos que saber leer y escribir. Pero hay 9 personas de cada 100 en el continente que no están sabiendo leer y escribir. Entonces, hay unas condiciones que tendrían que darse, así como las condiciones de ruralidad, que muchas veces son de exclusión, y las condiciones y las brechas de género también. ¿No? O sea, no es casual que diferenciadamente las mujeres, por la sobrecarga de cuidado familiar, personal, comunitario, abandonan las trayectorias educativas. Entonces, ahí hay todo un proceso que debemos revisar, no solo desde el espacio, desde la tarea de la docencia, que sí es muy importante, sino también desde las políticas sociales de los estados. Y con esto también quiero llamar la atención sobre el aporte que hay desde la educación transformadora de género. Entonces, este enfoque que hemos trabajado ya en colectivo, en articulación, y que para todas estas acciones, las de superación de brechas, las de enfoques diferenciados de inclusión, esta superación de las subjetividades, o sea, si en los espacios digitales se están construyendo también subjetividades, estamos pasando también por unas censuras, ¿no? ¿Qué hacen los algoritmos? Estamos viendo unas cosas y dejando de ver otras. Y eso tiene que ver también con la propia burbuja de cómo se va ratificando este sesgo de ratificar las propias creencias. Entonces, ¿cómo alimentamos un horizonte mucho más democrático? No solamente dejándole la responsabilidad a los y las docentes, que es un rol muy importante, ojalá en la presencialidad o híbrido, pero también desde estas narrativas que logran un enfoque de derechos humanos. Y creo que en este tiempo eso pareciera que está mal visto o está quedándose como en la esquina de volver a retomar la agenda de los derechos humanos como uno de los espacios de formación amplia que tiene la educación de personas jóvenes y adultas. Mauricio. Muchas gracias, María, por esa reflexión. Te hablabas también sobre el papel de los estados, porque bien decías, se carga mucho a los docentes y a la escuela también para enfrentar unos problemas que son más estructurales. Vamos a dar paso a Luis García y lo que quería también plantear es que si ustedes quieren hacer algún alcance sobre alguna de las reflexiones, hay también algunas preguntas, no sé si alcanzan a ver que están en el chat, pero si alguien quiere luego de esta intervención de Luis hacer algún alcance, una reflexión adicional, tenemos el tiempo luego de dar paso al espacio en el que vamos a hablar sobre este curso que pone a disposición el UIL de la UNESCO. Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. Siguiendo la discusión, creo que es muy importante hacer ver de que el fortalecimiento de las competencias digitales en los docentes requiere también algunos pasos previos, ¿verdad? Que en Guatemala estamos trabajando. Hay muchas situaciones que se deben trabajar previamente para tener docentes bien formados. Y en este caso, yo quería mencionar algunas cosas clave que estamos haciendo. En Guatemala tenemos cerca de 1.300 educadores a nivel
nacional. Es una cantidad bastante pequeña, pero estamos fortaleciéndola. Trabajamos también por medio de entidades implementadoras que implementan nuestros programas, organizaciones no lucrativas, municipalidades o gobiernos locales y organizaciones gubernamentales. A nivel nacional, pues se trabaja en esto y es muy importante decir que una de las cosas clave en el país es poder dignificar la profesión del docente. Antes de poder realizar estos procesos de formación en temas de competencias digitales, es importante que nuestros docentes permanezcan en el sistema. En el caso de Guatemala, no se cuenta con una carrera docente en sí, sino que actualmente estamos trabajando en poder dignificarlos, en poder tener una carrera que permita que ellos permanezcan en el sistema, que tengan procesos de dignificación constante y pues estamos en eso, que ellos puedan tener mejores salarios, una escala salarial, mayor flexibilidad, que puedan tener contratos permanentes, ya que actualmente ellos se les contrata de forma no permanente, ¿verdad? De forma que se renueva cada año. Esto es muy importante hacerlo notar, porque para poder tener docentes motivados, dignificados y que puedan continuar en su proceso, es importante mencionar eso. Una de las cosas que también consideramos es la formación inicial docente. En Guatemala, la formación inicial docente de los educadores de EPJA o Educación para Jóvenes y Adultos, pues no se tiene una formación específica para educación extraescolar. Se utiliza lo mismo, educación escolar, y estamos en ese proceso. Consideramos que la formación inicial docente es muy importante, el poder tratar dentro de la formación inicial docente los temas de competencias en tecnología. Actualmente estamos en un proceso, si ustedes pues buscan en las redes sociales. Ese proceso lo vamos avanzando. Dentro de la formación inicial docente hay una especialidad que tiene que ver con educación para jóvenes y adultos, que vamos en ese proceso de mejora y que estamos pues trabajando en ello. Hemos estado trabajando en formación continua también, que es muy importante para esto. De hecho, en Guatemala, específicamente en la educación para jóvenes y adultos, hemos estado fortaleciendo el tema de las competencias digitales tanto en la parte de los niveles de primaria, secundaria, como en una serie de cursos que han apoyado a nuestros docentes a poder formarse. De hecho, la UNESCO nos ha estado apoyando. El año pasado tuvimos una intervención con prácticamente en un grupo de docentes, y este año empezamos nuevamente con otro grupo, específicamente en ciudadanía digital, que creo que es muy importante, y vamos trabajando en ese tema de formación continua. En los recursos para docentes, pues también es muy importante decirlo, que vamos en ese proceso para fortalecer que los docentes puedan tener esos recursos, esos materiales de apoyo para poder apoyar a los estudiantes, ¿verdad? Y pues finalmente los docentes pues necesitan también espacios o dotación de dispositivos, ¿verdad? Que ellos puedan tener esas herramientas para poder acompañar a a los estudiantes. El año pasado el año antepasado tuvimos también intervenciones en ese sentido, de dotación de dispositivos, de poder apoyar a los docentes en su labor que ellos realizan en las comunidades, ¿verdad? Pero es un desafío bastante grande, ¿verdad? Porque quisiera ahí finalizar. Un desafío bastante grande porque en las comunidades pues el uso de la tecnología no es tan común, ¿verdad? En Guatemala, pues la formación para los estudiantes es más de forma presencial, utilizando textos, módulos, y el tema de la tecnología, pues es bastante precario, se pudiera decir, y estamos en ese fortalecimiento, ¿verdad? Sobre todo a los docentes que ellos lo necesitan para poder llevarlo a los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias. Con esto culminamos las dos rondas de preguntas. Yo les decía que los panelistas tienen la posibilidad de hacer algún alcance. Hay algunas preguntas en el chat y Ezequiel nos decía que tiene que ya mismo retirarse. Hemos cumplido con los 45 50 minutos que teníamos previsto para este evento, pero hay una pregunta para ti, Ezequiel, antes de que te vayas, que dice que a pesar de que la tecnología tiene efectos en el aprendizaje, si es que de alguna manera es posible utilizar las tecnologías, la digitalización para favorecer el aprendizaje. Gracias, Mauricio. No, desde ya que sí.
me parece, y coincidiendo también con los apuntes de mis compañeros y compañeras en esta segunda ronda, eh, que, que son territorios, son espacios, son ambientes, ¿no? Hay autores y autoras que ya hablan de mundo ambientes, como son las inteligencias artificiales generativas, que tenemos que ocupar, sin dudas. Y territorios en donde se puede educar, en donde se puede conversar, en donde los podemos cuestionar de manera crítica, sin dudas. Y quería aprovechar también para remarcar esto que decían en la ronda anterior que vos repusiste, Mauricio, esto de no cargar todo el tiempo a la escuela, por supuesto que no, ni tampoco todo el tiempo a las familias porque, a ver, que estamos viviendo en un momento histórico de mucha aceleración, de mucha intensificación de la percepción del mundo, ¿no? Y ver los medios y es una catástrofe atrás de la otra y una crisis atrás de la otra y parece que siempre estamos desde atrás lo que nosotros identificamos en Faro es que muchas veces, o en las plataformas digitales, son como en algún punto el chivo expiatorio de todos nuestros males, ¿no? Pero muchas veces también cargamos a la escuela para que resuelva todos los problemas con docentes mal pagos, con pocos recursos, con ratios gigantescas. Eh, Ahora también otro foco es mirar y decir, bueno, es que cuando estamos en escuelas bueno, pero es que las familias no se encargan. Bueno, pero las familias muchas veces son personas que hacen lo que pueden, que tienen múltiples trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, me parece que está muy bien poder tener como esta visión ecosistémica y seguir encontrando espacios y tiempos así para poder conectar distintas experiencias, para poder tejer nuevas redes de contactos entre personas y organizaciones y ver, no intentar todo el tiempo inventar la rueda, ¿no? Sino poder copiar y poder inspirarse de proyectos como muchos de los que están mencionando acá mis compañeros y mis compañeras que nos muestran que hay mucho hecho en todos estos años y que es necesario cada vez ir teniendo más espacios, como decía acá en la última intervención Luis, para construir la ciudadanía digital, ¿no? Y cierro con esto. Nosotros desde un tiempo a esta parte estamos hablando del concepto de cuidadanía, ¿no? En una marcha por los derechos de las mujeres en Buenos Aires, hicieron un error de tipeo en una pancarta y pusieron por los derechos de la cuidadanía. Y se creó muchos marcos teóricos, muchas académicas y muchos académicos empezaron a crear teoría a partir de los cuidados, ¿no? De la cuidadanía dentro de la ciudadanía, que si luego vamos a la etimología de la palabra cuidar, la comparte con pensar, que es cogito. Entonces, si decimos cogito ergo sum, todos pensamos pienso, luego existo. ¿Por qué nadie piensa el cuido, luego existo? ¿Qué lugar tienen los cuidados históricamente en la sociedad? Esa es la transformación que necesitamos, revalorizar los cuidados, como son los docentes, como son mayoritariamente las mujeres, como son las personas que cuidan a los niños y a las niñas y a los adultos mayores, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo que prioriza todo lo contrario. Gracias, muchas gracias, Ezequiel, por esa participación. Les decíamos que tenemos un espacio adicional. Sara, no sé si me confirma si todavía tenemos un momentito más para continuar. Si ustedes quieren hacer algún alcance, alguna reflexión, tenemos algunas preguntas en el chat. Si ustedes han podido leer, por ejemplo, hay una que habla sobre cómo estamos inmersos o cómo, cómo estamos en entornos digitales, cuando al mismo tiempo somos analfabetos en las tecnologías digitales. Y hay algunas otras reflexiones también, así que les doy paso a Luis, a Ruth, a Ernesto, María, si es que quieren hacer algún alcance o contestar. Creo que hay alguna pregunta también para México, así que les doy la palabra para luego pasar con la siguiente parte de este webinario. Ernesto, creo que Ernesto quieres participar. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Sí, coincidiendo muchísimo con Ezequiel en la reflexión que nos comparte, eh, aportaría diciendo que
Las competencias las vamos desarrollando muy en función de la necesidad que cada quien está experimentando y nos volvemos expertos en el uso de alguna herramienta. Sin embargo, el tema que nos consideramos nos debe de convocar no solamente es el desarrollo de esas competencias, sino justo este fortalecimiento de la ciudadanía digital, y me encantó el término que utiliza Ezequiel de ciudadanía como parte de ese motivo de reflexión, de ese motivo de construcción de saberes a partir de la realidad que estamos viviendo, de la necesidad de los entornos en los que estamos viviendo y que pueden y deben de ser motivo de reflexión. Entonces, diría que en nuestro contexto las competencias se desarrollan en función de las necesidades específicas de un momento específico, pero no necesariamente eso significa construir una educación digital, una educación, una ciudadanía digital, y nos parece que ahí hay un área de oportunidad importante en la que debemos de participar y de ser punto de reflexión con todos los perfiles digitales que implica esta ciudadanía digital y esta conciencia. Gracias. Si me permites complementar, Gracias, Ernesto. Mauricio. Sí, claro, Ruth, continúa. Sí, bueno, coincidiendo con lo que comentaron mis compañeros, lo que sentimos es que la tecnología ha implicado en todo el mundo una alta capilaridad, ¿no? Está llegando a las zonas más alejadas y eso precisamente representa una oportunidad. Sé que en este momento nos está cuestionando y nos preocupa, sobre todo a nivel de políticas, ¿no? De políticas educativas, ver cómo podemos realmente brindar ese desarrollo de competencias no solamente a las personas que no han accedido a la educación o que no han culminado la educación básica, sino a todos, ¿no? Y ese es un desafío grande. Entonces, al mismo tiempo de plantearnos, digamos, esta discusión y las reflexiones que obviamente tienen que generarse, a su vez tenemos que aprovechar esta oportunidad de hacernos amigos de la tecnología, de conocerla más, incluso sobre todo los que estamos liderando, digamos, innovaciones, los que lideramos acciones de formación a docentes, a las personas en general, porque la tecnología está llegando y tenemos que saber utilizarla para que podamos tener realmente cambios, no solamente a nivel del uso de la tecnología, sino cambios en nuestra sociedad. Es una oportunidad. Gracias, gracias, Ruth. Y María también pedía la palabra. Y yo creo que también hay una gran oportunidad en podernos encontrar. Y a pesar de todas las trompetas fatalistas que pueden sonar con esta cultura de violencia, de muerte o de guerra, creo que también hay una posibilidad de encuentro y de poder alzar la voz, amplificar las experiencias que están siendo de semillas también inspiradoras. Hay colectivas feministas, por ejemplo, que han revisado con qué criterios los algoritmos están visibilizando unas noticias u otras. Hay grupos también que han trabajado el componente racial. Entonces dicen, bueno, hagamos una propuesta antirracial, antirracista, que también quiere estar en el mundo digital. O sea, creo que hay una gran posibilidad de hacer como un festival de encuentros, de experiencias positivas en micro, en mediano o en macro, que puedan inspirar también estas posibilidades de encuentro y cómo humanizamos también, desde siempre, claro, del enfoque de derechos humanos, humanizamos lo que pueden ser las pantallas. Entonces, esa es la posibilidad que podemos sacarle más punta también, porque si no, de otra manera, por ejemplo, este diálogo no se daría. Muchas gracias, María. Creo que ahí estaban algunas preguntas de las que estaban en el chat. Eh, Creo que, bueno, yo no registro más, excepto que hay algunos saludos de personas de distintos lugares de América Latina. Hemos querido tener aquí una mirada más regional con la participación de CLADE, que es una red que está ubicada en todos los países de América Latina, de Perú con su experiencia, de la Fundación Dispurs, de dos instituciones públicas de Guatemala y de México, y bueno, de nuestra parte como asociación alemana que hemos hecho este
trabajo de facilitar este espacio junto con la UNESCO IL y deseamos que es la ocasión también para poder mostrar cuál es la oferta educativa de este curso. Si es que, no sé, Sara, si es que damos paso a más preguntas o continuamos con la siguiente parte, que sería ya la explicación, la exposición sobre la propuesta formativa de este curso del UIL. Solo preguntar al señor García si es que desea hacer una última intervención, una reflexión final, o si prefiere dejarlo por nuestro lado, si no podemos continuar. Muchas gracias, Sara. Pues yo quisiera cerrar y agradecer por este espacio, por haber compartido con todos los diferentes pues países, ¿verdad? Y pues nos llama mucho a la reflexión el tema de las competencias digitales, las competencias docentes, que hay muchos retos, hay muchos desafíos. Que específicamente como Guatemala tenemos que preparar condiciones previas, ¿verdad? A fortalecer las competencias digitales, que vamos en ese proceso, como ya lo había comentado. Hay muchas situaciones que debemos manejar previamente, mucho fortalecimiento de esas competencias, y una de las grandes preguntas también es el acceso a la conectividad. ¿Cómo es ese acceso, verdad? Porque una cosa es tener celulares en Guatemala. Las estadísticas muestran que hasta 2 celulares en promedio tiene una persona, ¿verdad? En promedio. Pero no significa que tengan acceso a conectividad. Esa es otra gran pregunta. Y el tema de conectividad es muy importante para también tener ese acceso a ese ecosistema digital, a poder ejercer la ciudadanía digital. El tema de la conectividad consideramos que es muy importante. Como Ministerio de Educación estamos trabajando en algo que va enfocado a ese tema. Próximamente, pues lo vamos a estar impulsando. Algunas estadísticas muestran también que, por ejemplo, nosotros en la educación primaria y secundaria tenemos la modalidad a distancia y muy pocos acceden a la modalidad a distancia porque no tienen conectividad. Entonces, es un gran reto que lo dejo también en la mesa, que podemos discutir, que no es lo mismo acceder a tecnología, utilizar diferentes recursos tecnológicos y estar fuera de la conectividad, ¿no? Tiene que estar la conectividad para que podamos ejercer muchas competencias. Es un tema muy, muy interesante, muy importante que estamos también fortaleciendo como Ministerio de Educación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Entonces, con esto creo que estamos cerrando ya esta parte muy interesante, espacio de diálogo y reflexión. Yo soy Mauricio Velasco de la Asociación Alemana de Educación de Adultos. Nosotros cooperamos en distintos países, tenemos 2 oficinas regionales en América Latina y cooperamos tanto con gobiernos para mejorar la oferta educativa formal de la EPJA, pero también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil por el derecho a la educación. Entonces, si es que ojalá que este tipo de diálogos continúen y pues agradecemos nuevamente la participación de todas las personas que estuvieron acá. Ezequiel tuvo que salir porque me decía que tenía que participar en otro evento, pero ha sido muy importante este intercambio. Registro al final, participaciones bueno, como decía, de Argentina, de Bolivia, de Chile, República Dominicana. Sara, entonces te doy la palabra a ti para que puedas hacer la exposición sobre el curso y nuevamente a los panelistas y a quienes están conectados, 130 personas hasta aquí. Muchas gracias por esto. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, un saludo a nuestros panelistas. Verdaderamente todas las reflexiones que han compartido con nosotros en este momento son muy valiosos. Creo que nos han dejado, incluso para el trabajo de UNESCO, estamos apuntando aquí algunas consideraciones para las futuras ofertas que vamos a realizar en el marco de competencias digitales y también pensando en los educadores y atendiendo precisamente lo que ha mencionado, la infraestructura, la conectividad, cómo llegar a los educadores o a las personas que incluso tienen dificultades todavía de cómo utilizar un Word, cómo utilizar Excel y cómo podemos incluir todo ello. Entonces, voy a presentar muy brevemente 2 recursos que el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida tiene a disposición de los educadores y adultos. Estoy compartiendo en el chat los enlaces y ahora voy a poner mi pantalla, será algo muy breve.
Es simplemente para compartir un poco estos recursos que están disponibles. Quisiera que me confirmen que están viendo mi pantalla. ¿Se logra ver el modo presentación? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, brevemente, para contextualizar qué es el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, para los que no están tan familiarizados con ello, es básicamente un instituto especializado dentro de la UNESCO que está dedicado a la alfabetización y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque creemos que la educación y la alfabetización sucede no solamente en la base primaria, en la secundaria, sino a lo largo de toda la vida, en todos los entornos, en todos los espacios. Todos aprendemos día a día diferentes, diferentes conceptos, diferentes ideas, etcétera. Y actualmente con las transformaciones tecnológicas, la alfabetización mediática e informacional, las competencias digitales, se han vuelto en el mundo actual cada vez más relevantes y más importantes, y es una habilidad fundamental, esencial para tanto educadores como para estudiantes. Y en esa línea es que la AGAL, la Alianza Mundial para la Alfabetización, ha priorizado el desarrollo de instrumentos, recursos que puedan contribuir con los educadores en alfabetización, con los educadores de personas jóvenes y adultas, y desarrollar sus competencias digitales y poder contribuir con la enseñanza finalmente y poder contribuir con la educación de calidad. Entonces, el primer curso que tenemos actualmente abierto, que ha sido lanzado a finales de febrero y cuenta con y ha sido apoyado por Huawei como miembro asociado de la Alianza Global para la Alfabetización, es este curso denominado Mejorando las competencias digitales de los educadores de alfabetización. Como objetivos tiene compartir estas formas innovadoras y creativas para integrar las tecnologías en la educación en alfabetización. Trata de desarrollar las capacidades de los educadores para crear materiales y entornos de aprendizaje utilizando las diversas herramientas digitales que están a su disposición, así como apoyar el desarrollo profesional, permitiendo aprender sobre la tecnología y su aplicación con un curso que es totalmente gratuito y que se puede realizar totalmente en línea. Sobre este curso, en características muy simples, tiene 11 lecciones, es de aprendizaje flexible, es autodirigido y cuenta con distintas actividades grupales y foros que permiten la interacción entre los educadores, contribuyendo así no solamente con el fortalecimiento de las competencias digitales, sino también con la creación de redes de contacto entre educadores. Entre las lecciones, como pueden ver aquí, hay una diversidad en contenido. Tenemos principios muy básicos de cómo se puede incorporar la tecnología dentro de la enseñanza, hasta conceptos un poco más avanzados de cómo crear evaluaciones para la alfabetización utilizando herramientas digitales, cómo utilizar estas herramientas colaborativas para la enseñanza, cómo crear prompts de inteligencia artificial generativa y también cómo explorar y utilizar los recursos educativos abiertos que están disponibles en todo el mundo a través del Internet. Lo que se busca finalmente con este curso es poder vincular la tecnología y los medios digitales con la educación en alfabetización y no formal. Se incluyen dentro del contenido casos de estudio de cómo se ha utilizado pedagógicamente WhatsApp, la radio, la TV, los foros para ampliar el alcance de los programas de alfabetización. También busca impulsar el análisis crítico de la información digital, enseñando cómo se puede evaluar las fuentes y localizar los contenidos que sean confiables en la red, también creando los recursos propios para que puedan empoderarlos, para que puedan modificar los materiales que ya existen y poder utilizar todas las herramientas colaborativas, así como utilizar también los beneficios de tener, con lo que mencionábamos anteriormente, tenemos todos estos avances tecnológicos que generan mucho ruido sobre algunos efectos negativos, pero también traen muchas oportunidades para la educación. Y entre ellos está poder personalizar materiales de forma más rápida, diseñar prompts que puedan facilitar esta incorporación de las competencias digitales y de los recursos dentro de la enseñanza. Y este curso está totalmente basado utilizando en un enfoque de la andragogía, de cómo se aprende, cómo un adulto, cómo un joven aprende, brindando las soluciones y las perspectivas tecnológicas, considerando contextos de la vida real.
Entonces, este es uno de los cursos. Como ven, es un curso bastante completo que aborda distintos temas. Y tenemos también un nuevo curso que se llama la alfabetización mediática e informacional para educadores de adultos, también totalmente disponible en español. em, que ha sido lanzado en su versión en español hace poco, hace 2, 3 semanas. Y este curso tiene, entre otros, los objetivos de explicar la importancia de la alfabetización mediática e informacional o AMI, evaluar la credibilidad y la fiabilidad de las fuentes de información, identificar la desinformación y la información errónea. Este curso específicamente está enfocado en entender los deepfakes, en tratar, en poder empoderar a los educadores en conocer cómo la inteligencia artificial, cómo la información falsa está adentrándose cada vez más dentro de la enseñanza y cómo se puede mediar ello, considerando que son los educadores los que tienen de alguna manera que ser empoderados para luego poder también transmitir esto a los estudiantes. A diferencia del curso anterior, este curso tiene 8 lecciones. También es un aprendizaje flexible y autodirigido. Puede ser realizado fuera de línea también a través de la aplicación Moodle en los propios tiempos, y también cuenta con distintas actividades grupales e interactivas que permiten la interacción. Los contenidos del curso, muy rápidamente, son estos. Primero, cuáles son los conceptos claves de la alfabetización mediática e informacional, cómo se pueden utilizar las redes sociales también para la enseñanza, cómo es ser un ciudadano digital, qué implica, cómo poder combatir el discurso de odio, cómo poder estar seguros en el Internet, las medidas de ciberseguridad que hay que tener considerando los distintos espacios que se utilizan, y considerando que la inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los espacios de la enseñanza, cómo incorporarla dentro de nuestras clases y cómo estar alerta de los aspectos negativos que puede traer a ella. Y también cómo se ve la igualdad de género en espacios digitales, y finalmente cómo identificar la desinformación y poder luchar contra ella. Ambos cursos ofrecen un certificado al finalizar el curso, y dentro de los recursos que se puede identificar en este segundo curso están, dentro de los materiales, están los planes de aprendizaje al iniciar cada lección. Hay actividades que permiten no solamente la aplicación de los conceptos aprendidos, sino también la reflexión, brindando escenarios hipotéticos sobre las diferentes experiencias con respecto a AMI. También ofrece la oportunidad de compartir con distintos educadores de todo el mundo, y al final de cada lección hay un documento descargable, un resumen de los principales conceptos claves en cada módulo, lo cual puede ayudar a la posterior revisión también. Esos son los detalles que quería compartir sobre los cursos que tenemos actualmente disponibles. Si hay alguna pregunta o consideración sobre estas ofertas, tanto por municipios a nivel nacional, local, ONGs, estamos muy gustosos de poder entrar en contacto. Nuestro correo, como pueden ver aquí, es uil-learningecosystems@unesco.org, y estaremos muy gustosos de poder recibir cualquier comunicación. Y cierro aquí la presentación, dejo de compartir mi pantalla para dar paso. Es que si hay alguna pregunta sobre este punto, para inscribirse en los cursos, veo aquí una pregunta del señor Edgar García. Puede hacer clic en los links que se han compartido en el chat, y al momento en crear una cuenta dentro de nuestra plataforma, se queda automáticamente registrado. No sé si hay alguna pregunta adicional o consulta sobre los cursos. Sí, los cursos son gratuitos, están disponibles para matrícula desde ya, y van a estar disponibles hasta por lo menos 2 o 3 meses, y quizás se mantengan abiertos hasta final del año, con lo cual hay mucha libertad para que puedan resolverlo y poder acceder a todos los materiales. Nuevamente, sí, el curso es totalmente gratuito, y también es descargable. Los materiales, los videos, los recursos que están presentes en la plataforma pueden ser accedidos una vez que se requiere la conexión para poder crear la cuenta y registrarse. Posteriormente a ello, todos los materiales pueden ser descargados y pueden ser revisados posteriormente offline.
El, el curso, ambos cursos en verdad son totalmente adaptables y cualquier municipio, entidad regional, gubernamental, puede adaptar estos contenidos y ofrecerlos directamente em, en sus, en sus distintos territorios, adaptándolos a sus propios contextos. Piden aquí por, compartir nuevamente el QR. Déjenme un segundo para poder volver a presentarlo. Ah, ok. Ah, ok, vuelvo. Espero que lo estén viendo, creo que sí. Este es el código QR del curso específicamente sobre la alfabetización mediática e informacional. Esperaré unos segundos aquí para los que están interesados en escanear el código. Ok, ahora voy al otro enlace. También permanezco unos segundos aquí para que puedan escanear el código. Ok, perfecto. Dejo de compartir nuevamente. Igual se va a enviar un correo posterior a este evento con el enlace de la grabación del webinario, con las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas y también con las ligas para que puedan registrarse a los cursos de estar interesados. ¿Se puede tener constancia de estos cursos? Sí, totalmente. Al finalizar el curso satisfactoriamente, ambos ofrecen un certificado que se descarga gratuitamente desde la plataforma. Ah, mm, Betsy, me parece que hay algunos contenidos dentro del segundo curso el curso está traducido en inglés y francés y algunos de los contenidos restringidos probablemente sean los que están dirigidos para los participantes que están tomando el curso tanto en francés o en inglés. Pero todos los contenidos disponibles en español están abiertos y son accesibles. Ok, creo que no hay más preguntas. Me parece que han sido resolvidas todas. Ok, entonces por mi parte, nuevamente agradecer a nuestros panelistas. Muchas gracias a DVB Internacional por haber coorganizado este webinario. Creo que ha sido un espacio de reflexión muy rico para todos los que estamos aquí presentes. Gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros y nuevamente Mauricio te doy la palabra para que puedas realizar el cierre de la sesión. No, lo mismo que tú, Sara, muchas gracias por habernos invitado para hacer esta moderación. Siempre tenemos un espacio de cooperación con el UIL. Y nuevamente recordarles que somos la Asociación Alemana de Educación de Adultos. Nosotros tenemos un trabajo tanto con sociedad civil y trabajamos también con los estados. Generamos procesos de diálogo e intercambio. Trabajamos también en la construcción de política pública, en la posibilidad de elaborar currículos adaptados. Entonces, ojalá que podamos estar en contacto. Y nuevamente, gracias a la UIL también por poner a consideración de los docentes de este tipo de cursos. Creo que son muy, muy valiosos, muy importantes. Nosotros también tenemos una propuesta formativa, pero bueno, en algún otro momento les daremos mención. Gracias a todas y todos los que participaron aquí y a las personas que asistieron también. Estamos ya como 1 hora y media. Ha sido muy importante. Los tiempos han estado muy, muy bien. Las participaciones de los panelistas muy interesantes. A todos conocíamos, excepto a Faro Digital, que a través de sus posts en las redes sociales descubrimos que tenían un trabajo muy interesante y crítico sobre el tema de la formación docente, ciudadanía digital. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos. Y Sara, a ti te doy la última palabra que ya cierres de este evento. Ok. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestro representante de INEA, al señor Ernesto Gutiérrez,
a nuestro representante del Ministerio de Educación en Guatemala, señor Luis García, muchísimas gracias. Bueno, Ezequiel tuvo que retirarse, pero igualmente para CLADE, muchísimas gracias, señora María y señora Ruth Anastasio, por compartir todas estas grandes iniciativas, grandes perspectivas. Verdaderamente muy encantada de haber podido escucharlas y a cada uno de los participantes desearles un muy buen día. Hoy juega México, así que ojalá vaya muy bien. Eh, y nada, que pasen un excelente día y esperemos encontrarnos nuevamente en algún otro webinario o algún otro espacio donde volvamos a discutir sobre competencias digitales y la importancia en la educación y para los educadores de jóvenes y adultos. Muchísimas gracias nuevamente y procederemos a cerrar esta sesión. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.